Un saludo cordial, mi apreciado hermano y hermana. Nuevamente estamos acá con el momento de reflexión de nuestra lección de Escuela Sabática para hoy, para el día de hoy, 4 de diciembre. Por favor, acompáñenme en oración para poder continuar con la reflexión de la palabra de Dios. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el privilegio de poder estudiar tu palabra. Bendícenos al hacerlo con la presencia siempre sustentadora, santificadora, guiadora de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis amigos, estamos estudiando una lección sumamente importante, cuyo título es Misión en favor de los no alcanzados, primera parte. El versículo para memorizar se encuentra en Hechos 17:24 y es una experiencia del apóstol Pablo en Atenas. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 17:24. Mis hermanos, en nuestra lección vimos cómo Pablo llegó a Atenas y ahí razonaba en la sinagoga con los judíos piadosos, pero al llegar en Atenas, Pablo se enfrenta con otro tipo de audiencia. Y para el día de hoy, Pablo en el Areópago, sin importar dónde estuviera, cómo Dios lo había comisionado, Pablo predicaba el Evangelio, y eso es exactamente lo que trató de hacer en Atenas. Cuando leemos Hechos 17, 18 al 21, podemos responder la siguiente pregunta: ¿cómo reaccionaron los paganos de la plaza ante las palabras y las preguntas de Pablo? Hechos 17, 18 al 21 dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Qué interesante este pasaje. Es evidente que con sus dioses extraños Pablo impresionó a la gente del mercado, Hechos 17, 18, por lo que lo llevaron al Areópago, una parte de la ciudad donde se dirimían asuntos legales y religiosos. Aunque al parecer Pablo no enfrentó ningún tipo de juicio legal, por lo visto querían escucharlo a él y su nueva doctrina. Hechos 17, 19. Sería difícil ignorar a alguien con la elocuencia, la pasión y la inteligencia de Pablo, aunque promoviera ideas que a aquella gente le parecían muy extrañas. Hechos 17, 21 dice que los atenienses no hacían más que hablar y escuchar sobre las últimas ideas. ¿Lucas los estaba acusando de perezosos? Probablemente no. Lo más probable es que señalara que eran pensadores y polemistas experimentados. Al fin y al cabo, la sociedad griega generó pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles, filósofos cuya influencia ha llegado hasta nuestros días. Y Atenas había sido considerada durante siglos el centro del pensamiento intelectual y filosófico. Aunque algunos de estos pensadores no eran ateos, desde luego no en el sentido en que hoy concebimos el ateísmo, muchas de sus ideas filosóficas diferían radicalmente de las enseñanzas del cristianismo. Es difícil, por ejemplo, encontrar en la filosofía de los epicúreos y los estoicos un lugar para algo como un Mesías resucitado. En Atenas, Pablo había esperado que el Espíritu Santo pudiera utilizar sus conocimientos y sus habilidades oratorias que había adquirido en su educación con Gamaliel, pero en realidad fue la educación de Pablo en las calles de Atenas lo que el Espíritu Santo pudo utilizar aún más. En el libro Hechos de los Apóstoles de Elena de White, página 195, dice de la siguiente manera: sus más sabios oyentes estaban asombrados al escuchar su razonamiento. Demostró que estaba familiarizado con sus obras de arte, su literatura y su religión.
después de la experiencia de Pablo en Atenas con estos paganos y filósofos, que escribió a los corintios: me propuse no saber nada entre ustedes sino a Jesucristo y a Él crucificado. 1 Corintios 2:2. La pregunta para reflexionar del día de hoy es: ¿qué lección podemos encontrar aquí acerca de que Cristo debe ocupar un lugar central en nuestro mensaje, sin importar a quienes les estemos predicando? Una pregunta sumamente crucial. Toda nuestra predicación debe ser cristocéntrica. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, les dijo Pablo a esta gente. Porque Pablo, al entrar en una sinagoga, predicaba de una forma muy distinta que la usaba cuando contactaba con paganos que nada sabían del judaísmo. Presentar el mensaje de salvación a aquellos que ya conocen a Jesús, aunque tengan algunos conceptos doctrinales equivocados, es relativamente fácil. Usamos conceptos similares, un vocabulario común, compartimos la lectura de la Biblia, etc. Sin embargo, acercarnos a aquellos que no conocen nada acerca de Jesús o que rechazan completamente el cristianismo es más complejo. La pregunta casi obligada es: ¿cómo alcanzarlos? Por eso la lección de esta semana nos está hablando de dos grandes temas sumamente importantes. El primero de ellos es nuevos campos para la misión, y la primera de ellas es nuevas formas de pensar. Y luego estaremos hablando mañana de nuevas formas de predicar. Y el segundo gran tema de la lección de esta semana nos habla acerca de cómo predicar a los no cristianos, a aquellos que no saben nada ni tienen de base la Biblia. Por lo tanto, encontramos a Pablo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Nuevas formas de pensar. Por eso encontramos aquí nuevas formas de predicar. Pues traes a nuestros oídos, le dijeron, cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir todo esto. Hechos 17:20. Después de algún tiempo de predicación en la plaza, los atenienses quedaron extrañados por las ideas que Pablo presentaba. Eran ávidos buscadores de nuevas enseñanzas. Los atenienses querían entender con más claridad lo que Pablo estaba predicando. Nuevos dioses, nueva enseñanza, cosas extrañas. Lo que él decía de Dios no tenía nada que ver con la forma en que actuaban sus caprichosos y vanidosos dioses. Estaban acostumbrados a debatir pensamientos filosóficos, veían la coherencia de sus razonamientos. Pero Pablo se había familiarizado con el pensamiento y la cultura griega. Había leído a los autores clásicos y recorrido las calles de Atenas observando atentamente todo lo que veía y conociendo la forma de pensar y actuar de sus habitantes. Quizás esa es la manera de contextualizarnos cuando entramos a predicar en lugares donde no es de nuestra cultura. El Espíritu Santo le estaba preparando para una nueva forma de predicar a personas que no estaban acostumbradas a escuchar acerca del único Dios verdadero. Mis amigos y hermanos, es importante que nosotros hagamos lo que Pablo hizo en Atenas. Se contextualizó, aprendió la idiosincrasia, la filosofía, las creencias de ellos, y entonces encontró los vacíos necesarios para él predicar la palabra sin ningún problema y llamar también poderosamente la atención. Que el Señor nos ayude a buscar estrategias importantes para alcanzar a estas personas que no tienen de base la Biblia, tienen de base quizás otras creencias, o son ateos, o son panteístas, cualquiera de las corrientes de pensamiento filosófico o religioso que tengan, debe ser analizado, estudiado por aquellos que, como Pablo, quieren alcanzar a personas totalmente intelectuales o filosóficas. Oremos ahora para que el Señor nos use o use a nuestros oyentes de esta manera. Amado Padre, gracias por tomarnos en cuenta. En el nombre de Jesús, amén y amén.